¿Qué grado? Toma. Voy a... Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo está? Me voy a desaparecer. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Edilberto. ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Creo que podemos Buenas noches, comenzar compañera ya. Miriam. Buenas noches, Sí, don Antonio, Armando Quiroz. Hola, Gilberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acabo de tenerlos. Buenas. Tenemos un ratito Ajá. Quiero Ricardo. creo que, ¿Soy o no? Edilberto, si te parece, comenzamos en donde nos quedamos, mientras entra Ricardo. Sí, sí. Pero también hay que hacer la nota. Ya. Sí, sí, sí. Ya está. Ricardo. ¿Dónde está, no? ¿Entró Ricardo? Sí, sí, ya entró, ya le he admitido. Ya era en mi caso, estoy
Compañero Ricardo, buenas noches. Está conectando con el audio. Ya está. Para ver esta palabra de introducción y después, ¿no? Empezamos a... Esperemos, tal vez una ambulancia más. Sí, dime. Pero, Sí. Heriberto, ¿te parece si comenzamos? muy bien, muy Ya. bien. Podemos empezar, ¿no? Sí, sí. Ok. Nos hemos quedado, buenas noches con todos. Nos quedamos en nuestro relato cronológico de la historia de las izquierdas. Si mal no recuerdo, nos quedamos en 1961, Heriberto. Si no retomamos de ahí, pues, ¿está bien? Claro, sí, sí, sí. Bien. En En principio, 1900, claro. ¿está bien? Y tú Sí, sí, continúas. por supuesto. Claro. Tienes las hojas, ¿no es cierto? Tienes el guión. No tengo la hoja. No tengo la hoja. Entonces yo lo No tengo avanzo, hasta Sí, que sí, llegue mejor Ricardo, ¿ok? avanzo. Bien. Sí, A ver, sí, con claro que sí. todos. Sí, por Estamos en favor, mejor. 1961, de acuerdo a nuestra cronología, en que insurge el Ejército de Liberación Nacional. Sus fundadores son Héctor Béjar, Alain Elías, Néstor Guevara y Julio Dañino. También los estudiantes Antonio Lee, Edgardo Tello, Javier Heró, Elmer Valiente, José Pareja y Melquiades Ruiz. Participan además, como ustedes tendrán conocimiento, y mueren en acción armada Juan Pablo Chan y Lucio Galván junto con Heró y otros más, junto con Javier Heró. ¿Correcto? Bien. Después, en 1961 también, el POR trotskista se une a otras organizaciones y forma el Frente de Izquierda Revolucionario FIR. Posteriormente, este FIR, como ya lo mencionamos en el capítulo anterior, se divide en Comisión Reorganizadora del FIR, CR-FIR, y el FIR combatiente que postula la lucha armada. Bien. Seguimos. En 1962 ya se funda, a propósito de hoy día, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Sus fundadores son Luis de la Puente Uceda, Guillermo Lobatón y Gonzalo Fernández Casco. El mismo 1962, Ismael Frías Torrico funda el Partido Revolucionario Obrero y Campesino PRO, escindido del POR-T, Partido Obrero Revolucionario T, decisión del POR original, Partido de Fugaz Duración. En 1964, el PSP, Partido Comunista del Perú, se divide en dos partidos, Partido Comunista Peruano Unidad y el Partido Comunista Peruano Bandera Roja. Esto a raíz de la lucha entre Rusia y China. Y en 1965, probablemente nos quedemos acá, ¿está ya Ricardo Edilberto? ¿O todavía no, para seguir avanzando? Vamos a ver. Bueno, Ya, a ver, tú me avisas, ¿ya? Yo voy a seguir. En sí, 1965, por favor. el 30 de mayo se crea Vanguardia Revolucionaria. Sus fundadores fueron Ricardo Napuri, César Benavides, Ricardo Letts, Edmundo Murrugarra, Walter Quinteros. Posteriormente se incorpora Javier Díez Canseco. Bien. El BR, como referencia, se considera, esto es interesante, y en algún momento vamos a traer a alguien de Vanguardia Revolucionaria, la síntesis superadora de la izquierda, y asumen las tesis centrales del trotskismo. Su posición se define como crítica frente al Partido Comunista Soviético,
contra las tendencias trotskistas ortodoxas ligadas a la Cuarta Internacional, contra el dogmatismo de las tendencias pro-chinas y contra los intentos guerrilleristas del MIR. Daremos a Ricardo, ¿usted qué opina de eso? Ricardo, perdón, Gadea. Bien. O sea, el BR ya era una síntesis superadora del llano ya en su momento. Vamos a tener, como digo, en algún momento a alguien de vanguardia. En 1967, y yo creo que nos vamos a quedar acá, se funda la Acción Política Socialista con ex militantes de Acción Popular que criticaban la línea del partido. Ellos fueron Gustavo Mamellona y Edgardo Sebane. Y a su vez, en el 1967 también, el PSP Bandera Roja se divide en Partido Comunista del Perú, Patria Roja, y el Partido Comunista del Perú, Bandera Roja. Nos quedamos en 1967 para todos. Vamos a retomar esto en el tercer capítulo, ya que ya entramos a 1970. Ahora tenemos nuestro invitado especial con el cual queremos compartir y conversar sobre esos momentos de la izquierda, que es el compañero Ricardo Gadea. Bien, Edilberto, por favor, preséntalo. Ya está Ricardo acá. Muy bien. Pero Ricardo Gadea Acosta, muy buenas noches. Ricardo Gadea Acosta, muy buenas noches. Con nosotros, compañero Ricardo. Buenas noches, ¿me escucha? Compañero Ricardo Gadea. Compañero Ricardo Gadea, ¿me escucha? Sí. Está compañero Ricardo. Sí, buenas, ¿qué tal? A modo de introducción, en principio, saludamos al compañero Ricardo Gadea Acosta, a los compañeros que están presentes, amigos y participantes de la izquierda peruana, presentes para acompañarnos en esta conversación. Es una entrevista, guión conversación, coloquio, sobre un tiempo vivido de la izquierda peruana. Aparte, como de introducción, queremos hacer un resumen breve, descriptivo de este programa. Perdón, Edilberto, discúlpame, Edilberto. Yo les rogaría a todos los participantes que silencien sus micros, apáguenlos, para poder conversar con Ricardo Gadea y posteriormente sus preguntas y su participación. Por favor, sus micros silencienlos, si fueran tan amables. Gracias. Sí, No, Edilberto. Ya, muy bien. Entonces, este conjunto de entrevistas forma parte de un programa que trata de reivindicar la historia de la izquierda peruana, comenzando por los hacedores de la historia. Es decir, aquellas personas que tuvieron participación protagónica y tienen aún la oportunidad para nosotros de podernos contar en vivo y en directo la historia tal como lo vivieron. Empezamos preguntándonos, o al menos dando como título a la primera conversación sobre las izquierdas en general. Y para esto, una breve referencia que tenemos es el libro de Ricardo Letts, publicado con el título de La izquierda peruana, que tiene un antecedente previo, un artículo que salió en la revista Marca el año 76, cuando describe a las izquierdas en cuadros. Y uno puede de esa lectura darse cuenta el conjunto de partidos de izquierda que existen y que tienen troncos. Habla del tronco del PC, ¿no? Naturalmente como gestora de diferentes grupos, matriz de diferentes grupos que aparecieron hacia 1977 cuando se presentaron a la Asamblea Constituyente. Muy bien, podemos hablar de izquierdas. En algún momento se habló de la nueva izquierda inclusive, y se dijo que la nueva izquierda serían BR y el MIR, que tienen diferente origen. Muy bien, esta vez tenemos a Ricardo Gadea, que fue miembro fundador del MIR, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, que antes se llamó Rebelde, y de un desprendimiento del APA. Bueno, sobre eso tenemos unos lugares comunes, se han difundido, mucha gente conoce lugares comunes. Algunos pocos conocen un poco más, investigando, habiendo tenido la oportunidad de leer algunos libros. Y en los peruanos en general de estos tiempos, los contemporáneos, lo conocen mucho, algunos inclusive, de repente no lo recordarán al compañero Ricardo Gadea. Muy bien, justamente nuestro interés
es ver que la historia de la izquierda vía la intervención de los hacedores, las preguntas que nosotros le haremos y las respuestas que nos harán, vamos a conocer algo más para enriquecer nuestro acervo documental, nuestro acervo de memoria. Presentamos al compañero Ricardo Gadea, acá con nosotros. Sus primeras palabras, compañero Ricardo, antes de empezar la entrevista con las preguntas que tenemos programado. Queremos escucharlo a usted, sus primeras palabras, compañero Ricardo. El micro, tiene un micro. Por favor, su micro. Está inhabilitado el micro. Buenas noches, estimado Edilberto, estimados compañeros y compañeras. Con todo agrado he recibido esta invitación para participar en una conversación sobre la historia de la izquierda. Y creo que es un valioso esfuerzo que hay que hacer y culminar para rescatar las lecciones en el cierre de esta historia. Así que a las órdenes vuestras. Gracias, señor Ricardo. El programa está organizado sobre la base de 12 preguntas, que naturalmente pueden variar, agregarse en el conversatorio. Van a ser intervenientes otras preguntas. En ese programa de 12 preguntas vamos a participar como conductores el compañero Héctor Asenjo y el suscrito Edilberto Guamaní. Más o menos hemos realizado las preguntas. Voy a empezar haciendo la primera pregunta y la pregunta 2 va a ser el compañero Asenjo y la 3 y así sucesivamente en ese orden para matizar la conversación. Naturalmente, la pregunta no va a ser tal cual se han organizado, puede variar un poco porque la conversación es dinámica, amplia. Hay cosas como preguntas que no se nos ha podido pasar por la cabeza, y eso es obvio, entonces saldrá también las variantes que hubiera necesidad. Y por último, no necesariamente va a ser 12, de repente puede ser un poco más o un poco menos. En todo caso, empezamos, compañero Ricardo, con la primera pregunta que consideramos oportuna para esta conversación con usted. Primera pregunta. ¿Qué nos puede decir del APRA rebelde? 3 palabras en sus recuerdos como militante de izquierda, fundador del MIR. Unas palabras explicativas sobre el APRA rebelde, cómo nace, cómo surge, en qué contexto además. Bien. Bueno, en primer lugar, un detalle, ¿no? Yo exactamente no soy ni fundador del APRA rebelde ni fundador del MIR. Es cierto, sí, que he sido militante del MIR y no participé en el APRA rebelde. Pero les explico los hechos, ¿no? En la época del gobierno de Prado, ya ustedes todos conocen que la dirección aprista desarrolló pues una política de alianza con el pradismo que se llamó la convivencia. Esa convivencia le permitió al APRA, apoyando a Prado, le permitió una serie de ventajas, entre ellas el regreso del APRA a la política legal, le permitió tener cargos en una serie de puestos del gobierno y naturalmente una cantidad de prebendas. La justificación para esto era defender la democracia, como siempre, ¿no? Y justamente dentro del APRA, en el APRA popular de base, en las bases más importantes del APRA en el norte, se comienzan a desarrollar entonces corrientes críticas que cuestionan la esencia de esta convivencia. Justamente Luis de la Puente Uceda es un destacado líder, en esa época era un líder joven, un líder intermedio del APRA, pero que tenía mucho destaque, sobre todo en La Libertad y en Lambayeque. Y entonces Luis de la Puente Uceda se hace muy conocido como crítico, como dirigente medio del APRA, crítico al pacto de la convivencia. Eso se produce, pues, a lo largo de varios años, ¿no?
hay una fermentación de la crisis dentro del APRA. Los jóvenes, los cuadros de base exigen un APRA que luche por cambios favorables al pueblo peruano. No quiere componendas con la oligarquía. Prado era el hijo predilecto de la dinastía Prado. Entonces, en esa época, el Banco Popular era pues la espina dorsal de la oligarquía peruana. Entonces, claro, ¿cómo justificar ante las bases esa traición a la esencia de los principios, como se decía en esa época, los principios primigenios del APRA, la lucha contra la oligarquía, la lucha contra el imperialismo? Entonces, ese es el origen del APRA rebelde. ¿Y cómo estalla? ¿Cómo se produce la crisis? Hay una serie de desencuentros, sanciones, persecuciones dentro del APRA, y en la cuarta convención del Partido Aprista, que se realiza en octubre del año 59, en esa oportunidad la corriente crítica es impedida de acceder a la convención. A De la Puente le prohíben, lo sancionan, le hacen un expediente disciplinario para que no pueda intervenir en la Convención Nacional. Y solamente los compañeros de esa corriente pueden presentar una moción firmada por un conjunto de compañeros de base e intermedios, no de la cúpula. Esa moción es discutida apresuradamente, tratada de silenciar, y se castiga con la expulsión de los autores y firmantes de la moción. La moción es un documento redactado por Luis de la Puente Uceda, un documento que hemos también publicado muchas veces. Es una denuncia fundamentada de las razones por las que no es posible conciliar el heroísmo de las bases apristas y los principios por los cuales la gente luchaba dentro del APRA contra las dictaduras y la represión, con esa convivencia con el principal representante de la oligarquía en el Perú. Y es así como surge en octubre de 1959, surge el comité, se llama Comité de Defensa Comité de Lucha por la Democracia Interna y de Defensa de los Principios Primigenios del APRA. Así se llama el comité que se crea inmediatamente después de la expulsión de los 12 compañeros del APRA rebelde de esta convención. Un año más tarde, el comité se convierte en Partido Aprista, ¿no? Y en Partido Aprista Rebelde, y el año 62, ¿no? En marzo del 62, el Partido Aprista Peruano se convierte, Partido Aprista Rebelde Peruano se convierte en Movimiento de Izquierda Revolucionaria. ¿Cuál es la diferencia esencial entre el APRA Rebelde y el MIR? Perdón, compañero, lo voy a interrumpir un ratito, porque ahí viene la segunda pregunta, creo que cataliza lo que usted está diciendo. Discúlpeme. Bueno, para reiterar lo que usted dijo, en el 60 Luis de la Puente Uceda rompe con el APRA, inclusive algunos defensistas lo persiguen, él se defiende a balazos, ya, y Lucho de la Puente Uceda crea el Comité de Defensa y Principios de la Democracia Interna, más conocido como después APRA Rebelde. En 1962 se forma el MIR histórico. Acá aparece
según mi bibliografía, Napurí. No sé si será cierto. Bien, eso ya nos contará usted. La pregunta que viene es, usted estuvo en Cuba, vivió mucho tiempo con Ernesto Guevara, con la sobrina si no me equivoco, de Hilda, su esposa, con la hija de Hilda, Gadea, su hermana. Y entonces, la pregunta es, ¿puede decirse que la Revolución Cubana influye en la transición del APRA rebelde al MIR? Bien, bien. Adelante, compañero. Vamos a tratar de ir acercándonos a los temas. Son temas un poco amplios porque son varios años, muchos hechos, un periodo de flujo, de crisis dentro del país y naturalmente ha habido muchos procesos que no podemos olvidar. Yo decía que el año 62, en marzo, el APRA rebelde se convierte en MIR. Y quería señalar que la diferencia esencial entre el APRA rebelde y el MIR es que el MIR abandona todos los principios apristas, los principios primigenios por los cuales había luchado. Ya el 62 los abandona y se convierte en un movimiento de izquierda revolucionaria, como su mismo nombre lo indica, que no es simplemente otro partido de izquierda, sino que se señala desde el nombre que pretende convertirse en una izquierda revolucionaria. Y esa es la tesis central del MIR. El MIR señala que hasta esa época, en la izquierda peruana, lo que se presentaba era una izquierda reformista, tanto por el lado del APRA, que había abdicado de sus principios de los años 20 y se había convertido en la izquierda democrática, cómplice de las dictaduras y sirviente del imperialismo, como también por el lado del reformismo del PC, porque el PC, desgraciadamente, pues la versión que nos mostraba hasta esa época era trabajo sindical, huelgas para buscar la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores y frentes electorales para ver si entraba algún candidato en alguna elección y tener un diputado. Eso era lo único que producía el PC de la época. Posiblemente eso no era solo peruano, era la línea de la Tercera Internacional para América Latina. Y había esto desarrollado pues un comportamiento característico. Y es por eso que el grupo de La Puente, el MIR, surge planteando la necesidad de recrear una izquierda que se plantee lo esencial de su misión revolucionaria, que es el desarrollo de la lucha de clases, la toma del poder, la construcción de una sociedad mejor. Esto es la gran diferencia. Y yo quiero señalar, terminando simplemente la primera parte, para entrar al punto que me dice el compañero, que el año 63, en noviembre del 63, el MIR publica su vocero, que era el Voz Rebelde. Y ese vocero, que salió después de un largo periodo de silencio, ese vocero en su editorial precisa justamente la tesis de la necesidad de construir una nueva izquierda,
la izquierda revolucionaria. Eso es lo que plantea el MIR para el conjunto de la izquierda peruana. Ahora bien, es indudable que en este proceso de maduración ideológica, política y organizativa de este nuevo sector de la izquierda, de la rebelde MIR, que en esto ha influido la Revolución Cubana. Es indudable, no lo podemos negar. Y también es un hecho que ayudaba a este proceso de maduración. Judicial responde a los pedidos del Ministerio Público, que es el titular de la acción penal. Por favor. Siga, compañero. Sí. Entonces también ayudaba a este proceso de maduración el hecho de que en nuestro país vivíamos una crisis profunda del sistema tradicional de dominación, que hasta esa época era pues basado en la alianza de la burguesía, los terratenientes y el imperialismo. La oligarquía era, como ustedes conocen, básicamente pues el gran poder financiero de la banca tradicional, aliada al sector terrateniente. Y esa producción, ¿no?, de materias primas se canalizaba directamente hacia el imperialismo en esa época. Había, digamos, el desarrollo de la producción minera no era como ahora, pero evidentemente el núcleo, el meollo de la clase dominante era esa alianza, ¿no?, entre los grandes oligarcas y los terratenientes que controlaban el Parlamento como ahora y que imponían pues un subdesarrollo de crisis permanente para los sectores populares. Recordemos que en esa época, al comienzo de los años 60, Perú tenía las 2/3 partes de su población en el campo. No es como ahora que se ha invertido. En esa época la inmensa mayoría de la población peruana todavía vivía en el campo. Y la mayoría de esa población campesina pues trabajaba la tierra en las peores condiciones, porque sufría el hecho de que la gran propiedad terrateniente había pues usurpado la propiedad de la mayoría de las comunidades, imponía condiciones de trabajo en muchos casos precapitalistas, no digamos feudales, sería un exceso, pero precapitalistas. No había ni siquiera salario en la sierra peruana, ni mucho menos seguridad social o legalidad, pero en esas condiciones trabajaba la mayoría de la población peruana y sufría hambre y miseria como lo sufrió en todos los siglos anteriores. Entonces, en ese proceso de crisis hay muchos factores que juegan un papel importante. Aparece, por ejemplo, un naciente movimiento obrero urbano, ¿no?, de algunas pequeñas industrias de transformación, sobre todo en Lima. Aparece un movimiento estudiantil que se radicaliza, que lucha, que se manifiesta. Aparecen sectores medios que comienzan a hablar de cambios, de reformas y aún de socialismo. Yo recuerdo al movimiento social progresista, por ejemplo, sectores de intelectuales, de profesionales, que comienzan a hablar, ¿no?, de una u otra forma de que este sistema tradicional de
de la oligarquía y los terratenientes tiene que ceder, tiene que desaparecer. Y también aparece una teología de la liberación. Y aún se crea dentro de las Fuerzas Armadas, se crea pues un proceso inicial en el Centro de Estudios Militares de revisión de la realidad nacional y ver cuáles son las nuevas claves para la seguridad nacional. Recordemos que la tesis de los ejércitos siempre ha sido, en esa época sobre todo, y en América Latina, que la seguridad nacional se basaba simplemente en la lucha contra el comunismo. Pero ya aparecen algunos que comienzan a el conjunto de hechos juega un papel fundamental en la izquierda y concretamente en sectores como el Abra Rebelde MIR. Entonces, yo creo que hay una influencia fundamental de la Revolución Cubana en toda la izquierda y concretamente en el Abra Rebelde MIR, pero en un contexto de crisis de la oligarquía y de fermento de corrientes que quieren el cambio, que quieren movilizarse y luchar por conquistas de cambio al servicio de los sectores populares, que ayuda a este desarrollo. Yo creo que el Perú en ese momento vivía una crisis muy profunda y naturalmente el MIR fue uno de los elementos que encuadró su lucha en ese proceso, en esa situación de la crisis. Preguntaría si... compañero. Sí. Sí, compañero. Sí, aquí tengo justo una pregunta asociada a este tiempo. Pero digo en principio lo siguiente. Recordar ante todos el auditorio que en las elecciones de 1962 era un hecho inusual. En las elecciones anteriores habían participado 2 o 3 partidos tradicionales, pero en 1962 participan, además de Acción Popular, el APRA y el partido de la Unión Nacional Unista, participan 4 nuevos partidos. Voy a citar: el Frente de Liberación Nacional, llevando a la cabeza al general Pando Egusquiza; pues la Democracia Cristiana, llevando a la cabeza al senador Héctor Cornejo Chávez; el Movimiento Social Progresista, llevando a la cabeza al doctor Ruiz Eldredge; y el Partido Socialista Peruano, llevando a la cabeza al doctor Luciano Castillo. 4 nuevos partidos, y todos desde el lado de la, más o menos en correlato con esos cambios que usted dice. Estamos hablando de abril de 1962, junio de 1962. Muy bien. Pero en ese año también, en la Federación de Estudiantes del Perú, en agosto, se lleva a cabo el 7º Congreso Nacional de Estudiantes, y sale elegido presidente de la FEP nada menos que un militante del MIR, ¿no? Estamos hablando de Walter Palacios, un indicador. Yes. Sin embargo, estos partidos participan en las elecciones, pero hay un partido que no participa, y también es, ¿no?, de algún modo simbólico, y es bueno citarlo. Y la pregunta viene justamente, estamos hablando del partido del Ejército de Liberación Nacional. La pregunta concreta: ¿el Ejército de Liberación Nacional de algún modo se parece en sus movimientos a lo que podríamos decir se plantea en el MIR? La pregunta es la siguiente a usted: ¿en qué se diferencia el Ejército de Liberación Nacional del MIR? ¿Solo en el origen? Porque ustedes de algún modo son la evolución de lo que diríamos el APRA rebelde. Ellos en sus componentes originales están la Juventud Comunista. ¿Solo en eso o en algo más? Esa es la pregunta. Bien. Con el Ejército de Liberación Nacional, el MIR y el Ejército de Liberación Nacional. Muy bien. Efectivamente, el 62 en las elecciones
generales se presenta tanto el APRA como Acción Popular. Y Acción Popular, con el arquitecto Belaúnde, se presenta como el gran abanderado de un programa de reformas. Reforma agraria, reforma de la empresa, reforma de la educación. Porque estaba encuadrado dentro de lo que el imperialismo, recordemos que en esa época el presidente norteamericano era John F. Kennedy. Entonces Kennedy había lanzado a nivel continental un gran programa para producir los cambios. De tal manera, según la tesis norteamericana, el objetivo era mejorar las condiciones de vida de las mayorías de los pueblos latinoamericanos, crear una base adecuada para el funcionamiento de una democracia, ¿no? que pudiese manejarse entonces. Necesitas café especial para hacerlo, ¿no? Puedes sacar el arma, pero más despacio. ¿Hay más gente en el edificio? Por favor, rogamos apagar el micro, por favor. ¿Se puede apagar el micro, por favor? Al administrador. Apagar el micro, por favor. A ver, atendiendo a la indigencia del señor presidente, señor Paredes, ¿desea usted agregar algo? Solo habilitar al... Bien. Puede Vamos continuar. Sí, sí. Bien. Entonces señalábamos que la crisis era tan profunda, no solamente en Perú, también en América Latina, que el propio imperialismo consideraba imprescindible contraponer un programa de reformas a la posible influencia cubana que tenía pues el modelo de la revolución de la Sierra Maestra y la declaración de la Revolución Socialista en abril del 61. Entonces, recordemos que estamos hablando de ese periodo. En ese proceso se entiende por qué los militares, al estallar la crisis entre los principales candidatos, el APRA y Belaúnde, los militares dan el golpe del 62-63 y luego organizan las siguientes elecciones y crean todas las condiciones favorables para que gane Fernando Belaúnde con su programa de reforma. Esa era una salida al peligro de una revolución en el Perú. Era una salida que se veía bien desde el imperialismo. El imperialismo la alentaba. Había, creo, 40.000 millones de dólares para poder respaldar estos procesos de cambio en América Latina. Y había, pues, la esperanza de que a través de eso se desmontaba la bomba de tiempo que había creado la oligarquía y su modelo de explotación en el país. Sin embargo, lo que nosotros vimos es que Belaúnde fracasó. Belaúnde fracasó porque el Congreso estaba controlado por fuerzas opuestas al belaundismo. Y entonces había una alianza entre la derecha, que en esa época eran los sodiristas, y el APRA al servicio de la oligarquía, así clara y abiertamente, y entonces ellos controlan el Congreso e impiden desde el Congreso que el Ejecutivo pueda realizar su plan de reformas alentada por el imperialismo.
a los reformados no querían perder sus ventajas, pues, ¿no? Aún el imperialismo quería que haya reforma agraria, pero los que tenían la gran propiedad terrateniente no lo querían. Serán más papistas que el Papa. Y es eso lo que lleva a que el belaundismo poco a poco va perdiendo ese inicial apoyo por su talante reformista, va pasando a confabularse con la derecha en el Congreso, va reprimiendo las movilizaciones populares, ¿no? Sobre todo en el campo, y da lugar a lo que se llamó la superconvivencia. Entonces el Ejecutivo con el Congreso se ponen de acuerdo y ya pues no hay grandes olas y todo entra en su dinámica tradicional. Es ese proceso el que vive el país y es ese proceso que vive el APRA rebelde MIR, el MIR. Ya desde marzo del 62 nosotros no somos APRA rebeldes ni pensamos como apristas, somos miristas, y lo digo incluso con mi propia experiencia personal. Yo no he sido aprista rebelde. Yo era un militante que me incorporo al MIR en julio de 1962 y no tenía ninguna relación con una militancia aprista previa. Había tenido, como todos los jóvenes de mi época, algunas ideas apristas, entusiasmo, lo que sea, pero militante del partido yo no lo he sido. Y entonces me incorporo al MIR porque el MIR... Perdón. Me incorporo al MIR porque era una opción legítima de la izquierda marxista peruana, que tenía muchas condiciones para desarrollar una lucha por el poder. Me preguntan cuál es la diferencia entre el MIR y el ELN. Claro, hay muchas diferencias. Recordemos que el ELN se funda en septiembre de 1962. Se funda en Cuba. Los compañeros, muchos de ellos muy amigos míos en esa época y muy queridos, ¿no? Digamos, porque los conozco como estudiantes en Cuba. Y entonces muchos de ellos se organizan en el ejército, lo fundan en septiembre del 62, pero no fundan un partido, fundan un ejército. Hay que anotar que es una cosa un poco distinta, ¿no? Porque el partido, el MIR, por ejemplo, el MIR era, pues, tenía una estructura de comités de base en distintos lugares, comités departamentales, regionales, tenía convenciones periódicas, su comité central, y en el comité central había un ejecutivo y un comité central más amplio. Entonces, nosotros teníamos un debate político, el compañero de la Fuente era un líder, ¿no? Un extraordinario orador, pero también era un hombre versado en los asuntos agrarios, un gran ideólogo, un gran polemista, era una personalidad importante y magistral. Eso era el MIR. Entonces el MIR tenía esa escuela de ser un partido con raíces en la realidad del país y a partir de lo cual se elabora una tesis, una propuesta, una línea política. El ejército
de liberación nacional, y cualquier ejército, supongo, responde más bien a realizar una forma de lucha determinada, la lucha militar. De lo que se crea no es un partido, es un ejército. Y recordemos que el 65-66 se publica el libro de Regis Debré, Revolución y la Revolución. Y yo recuerdo que en la primera página, Debré dice: ya no es hora, dice, en ningún lugar de América de crear un partido o una organización de masas. Hoy de lo que se trata es de formar la guerrilla, una columna de combatientes. Eso es la esencia, decía Debré, para la nueva estrategia revolucionaria, ¿no? Eso seguramente es el pensamiento de un ejército. Pero el MIR no era eso. El MIR era un partido que podía asumir una u otra forma de lucha, pero no era solamente un ejército. No teníamos una disciplina militar. Teníamos una disciplina, por supuesto, y podíamos tener clandestinidad, y murió en el proceso del 65-66 un centenar de cuadros de nuestra organización. La mitad del comité central cayeron en la lucha. Podíamos combatir y combatimos, pero no éramos un ejército. Esas son las grandes diferencias. Por lo demás, yo creo que la historia lo ha, digamos, hecho realidad, ¿no? Si bien el propósito del ELN peruano fue entrar por Bolivia en mayo del 63, pues eso era, digamos, para ellos el inicio de la lucha armada en el Perú. Desafortunadamente, esa acción no fue exitosa, ¿no? Recordemos que el 15 de mayo murió Javier Heró, y durante el tiempo siguiente nosotros no supimos mucho del ELN, pero el MIR siguió trabajando. El MIR trabajó mucho tiempo, organizó sus bases, siguió preparando cuadros. El MIR no solamente preparó cuadros en Cuba, el MIR tuvo una cantidad de compañeros también que se formaron en China. Algunos fueron a Corea y a Vietnam, ¿no? Nosotros tratamos de sintonizarnos con lo que ocurría en el mundo. En el mundo había una opción fundamental entre capitalismo y socialismo. Esa era la situación de ese momento. Y entonces el MIR se ubica dentro de ese contexto. Y quiero decir que el MIR nunca fue prosoviético, antisoviético, pro-chino o pro lo que fuera. El MIR defendió sus tesis y peleó por ellas, y creyó conveniente la unidad de todos, ¿no? Todos podemos... Justamente, compañero, o sea, ahí viene la pregunta siguiente. ¿Usted por qué se decanta por el MIR? O en todo caso, ¿por qué no el PC, que era el más fuerte, ¿no? O sea, ¿qué lo determina a no unirse al PC? Y desde su punto de vista, ya a la distancia en todo caso, ¿cómo vio la división, la fractura del PC en 1964, si no me equivoco, cuando se separan en los pro-chinos y los pro-moscovitas o pro... Muy bien, compañero. Bueno, es una invitación a hablar ya en primera persona, ¿no? Claro, yo vengo de una familia aprista.
en primer lugar, ¿no? Yo nací en Barrios Altos, ¿no? Frente a Mesa Redonda, entre Girón Puno y Girón Cusco, ¿no? En la cuadra 9 de Andahuaylas. Allí nací, mi familia vivió 30 años en ese lugar, un barrio popular de gente trabajadora. Mi padre, mi madre eran gente humilde y trabajadora que pudo salir adelante en condiciones muy difíciles. ¿A qué hora Y en pusiste, ese amor? barrio, pues lo que nosotros conocimos, lo que yo conocí desde pequeño en la política fue el APRA. La primera cosa que yo recuerdo político en mi vida fue cuando mi padre, en el año 45, me llevó cargado en sus hombros, creo que a la Plaza San Martín, ¿no? A ver la llegada de Haya de la Torre. Entonces, eso es lo primero que yo recuerdo, ¿no? Recuerdo vagamente, pues, ¿no? Las columnas de gente con sus pancartas. Y en ese barrio, cuando vino el golpe de Odría, el año 48, hemos visto, pues, vivíamos a menos de una cuadra del cuartel de Santa Catalina y hemos visto salir las columnas de soldados, ¿no? Llegar los camiones llenos de heridos, ¿no? Estábamos, pues, en un sitio demasiado céntrico, ¿no? Y también recuerdo que en ese barrio el APRA existía. Y, por ejemplo, un día la policía allanó el callejón al lado de mi casa para llevarse a un aprista. Y la gente se reunió en el barrio para ver, lo sacaron pues ensangrentado y la gente decía por lo bajo, un aprista, es un aprista. Se ha perdido la conexión con el compañero. Esperemos que se reconecte. Compañero Ricardo, se ha perdido la conexión. Hay audio, me parece. Una en los hechos. Así, compañero Ricardo, ¿no? Entrando al momento culminante, bueno, es historia, casi lugar común, ¿no? Pero también es historia real, el tiempo que duró en campaña y la forma como murieron sus cuadros. ¿Podría usted decirnos para esta grabación, en resumen, digamos, 3 razones, 94, no se me ocurren razones fundamentales que considera que han sido la explicación de la derrota del MIR en 1965? ¿Qué podría decirnos, en resumen, cuáles, a su juicio, son las razones fundamentales de la derrota del MIR en el año 65, desde su particular punto de vista? Bien. Yo quisiera también tenía una información y discusión sobre el balance del movimiento guerrillero, ¿no? E hicieron sus conclusiones. El
el general, no recuerdo ahorita su, ¿no? Perdón, es el general Edgardo Mercado del ejército peruano, que es uno de los que tiene más oficiales y soldados entrenados en la Escuela de las Américas. En esa época, 5.500 soldados y oficiales. Pero el general Mercado decía, si tan solo 100 guerrilleros han podido poner en jaque una fuerza armada de esta magnitud, esto quiere decir que si los guerrilleros corrigen algunos errores menores, podrían reiniciar la lucha y triunfar. Esto decía el general Mercado Jarrín. Y él mismo decía, porque la base no es solamente un problema de tipo militar. Lo que ocurre es que los guerrilleros tienen a favor la existencia de una enorme masa de organizaciones campesinas que luchan por la tierra, que están contra el sistema en que se les ha impuesto, que no les da ninguna posibilidad. Y esto hace posible, entonces, decía el general Mercado Jarrín, que un guerrillero, pues, puede transformar el país, puede transformar la realidad, puede triunfar, porque tiene ese hecho potencial enorme detrás de sus modestos recursos militares. Bueno, eso yo creo que hay que destacarlo en primer lugar. Y eso es verdad, y esa es la explicación por la que los militares del 68, después de la guerrilla, ellos protagonizan el golpe militar que dirige Velasco Alvarado e inician las reformas que quería John Kennedy a comienzos de esa década, pero que no pudo realizar, pues, Belaúnde, ¿no? Belaúnde termina su mandato depuesto, ¿no?, por un golpe militar de los propios militares que combaten a los guerrilleros. Y yo he hablado con gente militar que me decía, pues, ustedes tenían razón. Es una realidad que nadie nos había mostrado, la manera como son explotados otros peruanos en el campo, ¿no? Es verdad. El problema es que, claro, ustedes se levantaron en armas y como la Constitución dice que los militares tenemos que combatir al que se alce en armas, ¿no? Entonces, claro, no fue posible evitar ese enfrentamiento, ¿no? Había gente dentro de la Fuerza Armada que podía haber también coincidido posiblemente, que nosotros no logramos encontrar. Ahora, ¿cuáles son los errores principales? Bueno, de partida, creo que, como los militares lo señalan, muy escasos recursos. Nosotros teníamos 150 compañeros con una escuela de 2 meses, pero eso no es suficiente. No teníamos ningún militar, ningún experto con combates reales, ¿no?
seguíamos siendo un partido político. Eso es importante, porque la experiencia militar es la que te permite pues, saber mucho más propiamente cómo combatir, ¿no? Teníamos algunas limitaciones imposibles de aceptar, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros teníamos frentes en varios lugares del país y acordamos una cierta, digamos, actuar juntos, pero no teníamos comunicación de frente a frente. No teníamos cómo saber, ¿no? Y cómo coordinar las acciones. Una vez que había control en todas las vías de comunicación, nuestros compañeros correos a pie no podían llegar ya a los otros frentes. Entonces no teníamos comunicación, no teníamos ni un teléfono, ni una radio, ningún medio. Seguramente en esa época ya existían, pero los guerrilleros no teníamos ningún recurso tecnológico que permitiera superar esa desconexión. También tuvimos posiblemente, digamos, situaciones frente a las cuales no supimos actuar bien. Como está claro, uno puede tener la razón en una guerra, pero si funciona mal un equipo o uno se equivoca de camino, pues puede perder la guerra. Eso es así. Y entonces tuvimos problemas, por ejemplo, ¿no? Con un compañero en Junín y con otro compañero en Cusco, compañeros que eran parte del grupo, en ese momento gente de toda confianza, pero por problemas uno de ellos por confusión ideológica, creo yo, y el otro por indisciplina, por no aceptar las normas, por burlarse de ellas, entraron en conflicto con los grupos en el momento que estábamos comenzando las acciones armadas, y que los compañeros de La Puente en el sur y Guillermo Latón en el centro no supieron, no encontraron la forma de dar una salida a este problema. Por ejemplo, en el caso de La Puente, el compañero que fue sancionado se llamaba bueno, ahorita Gerardo, ¿cómo se llamaba? No. Bueno, el compañero que después se convierte en traidor en Cusco, Albino Guzmán. Entonces, Albino Guzmán es bajado de su condición de miembro del comité regional y se le sanciona por sus faltas de disciplina. Se le sanciona a estar, pues, preso y vigilado, no preso, pero vigilado en el campamento. Perdón. No sé si me han escuchado. No, no se lo he escuchado, tema de internet. Bien, bien. Entonces decía que en el caso de Albino Guzmán en el Cusco, que fue sancionado disciplinariamente por sus faltas y errores, pues el compañero perdió su condición de dirigente, se le
quitó la pistola, se le estuvo vigilado en el campamento, pero unos días más tarde el compañero se escapó. Se escapó porque era un dirigente campesino que conocía pues la zona como al dedillo. Y entonces él se escapó, fue capturado por los militares y se convierte en un colaborador de las Fuerzas Armadas. Lo mismo ocurre en el caso de Junín, ¿no? Otro compañero que trata de hacer una labor de zapa al interior del grupo, es detectado, se le sanciona y el colectivo acuerda que el compañero se vayan hacia, salgan de la guerrilla. Pero también ese compañero es interceptado, ese ex compañero es interceptado por los militares y se convierte también, en ese caso, en el primer guerrillero que permite dar una valiosísima información a los militares, porque conoce todo, conoce desde cuántos eran, qué armas tenían, qué enfermedades padecían, quiénes eran su apoyo, cuáles eran sus campamentos, todo. Bueno, este tipo de problemas tuvimos. Yo no quiero reconstruir la historia, claro. Se pudo haber hecho otras cosas, pero eso fue lo que pasó, ¿no? Entonces, esos errores se pagaron caros porque, lógicamente, las Fuerzas Armadas que fueron cogidas desprevenidas tuvieron valiosos aportes. En el caso de Cusco fue terrible, porque el estadio de la ciudad, de la capital de la convención, ¿no? Se llenó de 500 presos, 500 campesinos presos por ser amigos o tener contacto con la guerrilla, y quien los identificaba era Albino Guzmán, el traidor que había sido del grupo, ¿no? La guerrilla quedó desvinculada de su red. Fíjense, nosotros éramos primera fuerza política en la convención. En octubre del 64, el MIR gana la Federación Provincial de Campesinos de la convención, y la gana con una lista que la encabeza el compañero Ascarza, Isaías Ascarza, ¿no? Y digamos, el MIR tenía un apoyo consistente en una serie de sindicatos, comunidades, pueblos, Compañero, etcétera. sobre eso hay una pregunta aparte sobre eso. Lo que nos interesa ahora, por ejemplo, es esta pregunta interesante y seguramente están en el auditorio. Después de la Edilberto, derrota... ¿me sí, permites una está pregunta? bien. ¿Ah? Sí, por supuesto. Ya. Así. Bueno, Ya, muy bien. compañero Ricardo, yo le voy a lanzar la pregunta envenenada que siempre tengo guardadita por acá. Basándome en nuestra bibliografía, yo he hecho un mapa que después se va a ver, bueno, ¿ya? Y entonces, ya después, cuando tengamos más apoyo logístico, lo vamos a pasar, y de hecho va a salir en el libro. Salen dos rupturas en el 71, el MIR histórico, el MIR reconstrucción, de ahí se va desgajando, y yo termino teniendo acá en mi esquema 11 MIR, ¿no? Le voy a mencionar algunos: el Perú, Victoriano Espárrago, Comisión Nacional de Propaganda, Basilio Chanta, Victoria Navarro Cúcuta, Insurgencia Socialista, Juventud Rebelde Yaguarina, MIR El Militante, MIR Carpio, MIR UDP y MIR Dirección Nacional Provincial. La pregunta que nos hacemos: ¿por qué esa vocación amebiana de la izquierda de desgajarse, de dividirse, que persiste hasta nuestras épocas? ¿Y qué pasó acá? O sea, en ese momento podíamos pensar, ¿no? China, Rusia, ya, dos. Ya,
de cada uno que va por la vía de elecciones y el otro lucha armada, ya son 4. Bueno, jalémosle a Albania ya 2 más 6. Y entonces, pero acá hay 11. ¿Qué nos podría decir a la distancia ya con el tiempo que le da la mayor conocimiento y mayor luz sobre el tema? Bien, lo primero que hay que aclarar es que esas divisiones se dieron después del 65, ¿no? Antes del 65, cuando el MIR era una organización, tenía su líder, su comité central, su organización en funcionamiento, pues no teníamos división alguna. Eso es cierto, eso es cierto. Bien, la primera división ocurre después de los contrastes militares, ¿no? Hay una lucha interna por el poder, ¿no? Donde algunos dirigentes se hacen de la dirección del MIR, marginando a otros. Esto ha sido a mediados del 66. Se forma el MIR cuarta etapa. Ese MIR cuarta etapa surge con una posición pro-China, ¿no? Era la época del mariscal Limpiao. Entonces ellos tenían el discurso de que la culpa de la derrota es la pequeña burguesía, el revolucionarismo de la pequeña burguesía. Pequeña burguesía era Cuba, pequeña burguesía era pues de la Puente, ¿no? Lobatón. Entonces había que ser tipo Limpiao. Eso ocurre recién a mediados del 66. Y ya el 67, las bases que habían sido marginadas por este grupo se recomponen y comienzan a organizarse nacionalmente, ¿no? De manera sin tomar en cuenta este grupo. Y yo creo que ese camino tuvo bastante éxito hasta el 71, hasta el 72, donde se producen nuevas rupturas. Hay que recordar que el MIR, después de sobrepasar esta pequeña ruptura con ese grupo maoísta, el MIR, el 68, 69, 70, pues, por ejemplo, a nivel estudiantil cuenta con la Federación de Estudiantes de la UNI, la CUNY, cuenta con la Federación Estudiantes de la Agraria, cuenta con la Federación Estudiantes de Trujillo, ¿no? Teníamos una presencia importante a nivel del movimiento estudiantil y a nivel del proletariado teníamos un papel sumamente importante en la Federación Metalúrgica, la FETIN, ¿no? Sobre todo en el sector de automotriz, ¿no? Esto era importante. El MIR sigue siendo, a pesar de esa primera ruptura, sigue siendo una organización importante a nivel nacional. Ya luego, el 72, vienen otras divisiones que sí pueden entenderse como parte de una cierta confusión frente a la política del periodo del gobierno militar, ¿no? Entonces ahí surgen distintos matices y grupos que ya se van canalizando hacia los frentes que se forman en esa época también. Yo quisiera, antes de cerrar este punto, terminar la referencia a las causas de la derrota del MIR.
había notado algunos hechos generales, pero creo que faltaría decir nada más que, digamos, ya con los años y la ventaja de ver la historia a cierta distancia, nosotros podemos sacar otra conclusión que en su momento no sacamos. Cuando triunfa la Revolución Cubana, se combate en la Sierra Maestra, y en la Sierra Maestra la guerrilla es inmensamente superior al ejército. El ejército de Batista no puede combatir a la guerrilla. Por supuesto que hay geniales conductores, geniales combatientes, hay heroísmo, todo eso, pero había razones también militares en las que un ejército de ese tipo de formación y organización no podía ser eficaz frente a una guerrilla. La guerrilla era móvil, la guerrilla era ágil, la guerrilla no tenía gran equipamiento y por lo tanto podía aceptar golpes imprevistos para un ejército organizado tradicionalmente. Esa guerrilla triunfa frente a un ejército tradicional. Pero ¿qué ocurre? Que el imperialismo en esa misma época, que pierde la batalla de Cuba, está perdiendo la batalla de Vietnam. Y en Vietnam también los norteamericanos se dan cuenta que son ineficaces frente a la guerrilla. Y entonces ellos sacan conclusiones. Hacen lo que se llama, pues, un manual de contrainsurgencia guerrillera, o sea, un manual de lucha contra guerrillera. Y es sobre esa base que Estados Unidos crea la Escuela de las Américas y entrena a los militares y soldados de los ejércitos de los países donde había más peligro de una revolución, según ellos, comunista. Claro, por eso viajan tantos soldados y oficiales peruanos a esa escuela que funcionó en Panamá. Y la base de ese manual de lucha contra guerrillera es que se crean, pues ya no, ya el ejército no se basa en conscriptos, en soldados que son llevados de servicio militar, sino se basa en profesionales, en gente contratada que gana sueldo y que es entrenada como boinas verdes, como grupos totalmente rápidos, con un armamento que no pesa, que tiene gran capacidad de fuego, que casi no llevan equipo encima y que son capaces de caminar. Y entonces el ejército tradicional, para la nueva concepción, pues rodea el territorio, se encarga de la represión a la población, pero los que lanza al combate son a estos boinas verdes. Y es contra esa concepción militar que el MIR se enfrenta. Y es por eso, creo yo, viendo pues las experiencias de la historia, que el MIR sufre grandes contrastes militares, la muerte de muchos de sus compañeros y de sus principales dirigentes. Que ya no era el ejército tradicional, ¿no?, de soldados reclutados para hacer servicio militar. Eran cuerpos profesionales contratados que eran entrenados de manera sistemática para enfrentar
y buscar y perseguir a los guerrilleros, y eran capaces pues de las peores torturas y utilizaban todos los métodos que Estados Unidos utilizó en Vietnam. Eso es, creo yo, la explicación más profunda. Nuestra concepción guerrillera se basó en la experiencia que conocimos nosotros en Cuba, pero esa experiencia se quedó corta, porque el imperialismo hizo una reforma de eso con la experiencia adquirida en Vietnam. En todo caso, esto es un tema para debatir, es un tema para discutir. Compañero, hay una cosa interesante aquí, ¿no? El tiempo de las rupturas, más o menos, es casi un lugar común decir que antes del 68, antes del golpe militar, se habla de dos MIRES, ¿no? El militante, incluso el MIR vanguardia revolucionaria, algo así, ¿no? Y después el MIR cuarta etapa, ¿no? Pero en los años 77, con motivo de la Asamblea Constituyente, se forma la Unidad Democrática Popular, donde los BRs, o sea, toda la división de los BRs en varios grupos, y los MIRES, vamos a llamar MIRES en plural, se juntan y dan lugar a este frente que participa en la Asamblea Constituyente, ¿no? O sea, varios frentes se forman ahí, el COSEP se forma, pero la UDP nos interesa en este momento. Ahí, y los MIRES se juntan, y al poco tiempo incluso se forma el MIR unificado. Y uno de los voceros es Carlos Malpica, visible Carlos Malpica. Muy bien. Hacia ese MIR unificado, se puede ver, por ejemplo, un frente que se formó hacia el año 80, el UNIR lleva a Fernández Gasco y aparece con sigla MIR Perú, ¿no? O también el lado de los PCs tienen de aliados a MIR Carpio Jordán. Lo visible, había un MIR unificado ya sólido dentro de la UDP, pero había dos MIRES. ¿Nos puede hablar algo sobre esas referencias? Casi estamos llegando a la parte importante del Izquierda Unida, ¿no? Pero ese MIR unificado, y cómo usted lo ve, ese MIR unificado en ese proceso. Bien. Bueno, yo creo que en lo que a mí corresponde, yo puedo dar testimonio de que el MIR no tuvo rupturas internas hasta el 66. El 66 se forma cuarta etapa, cuyo dirigente principal fue Gonzalo Fernández Gasco. Él asume esa opción basándose en las ideas del limpiado, pero en el fondo era buscar, digamos, la dirección de manera personal. ¿No? El MIR sigue su camino y ese MIR continúa desarrollándose como he venido mostrando o 72, que dan, digamos, varios grupos que salen del MIR o algunos grupos que se nombran MIR y que constituyen parte de lo que el compañero señala, unos, otros se mantienen como pequeños núcleos en torno a algunas banderas, algunos líderes, y que se integran dentro de ese proceso que vive todo el conjunto de la izquierda peruana. Bueno, yo no soy un referente de esa época, porque no he tenido suficiente experiencia personal. Yo milité en el MIR, lo que se llamó el MIR unificado o MIR reconstituido, etcétera, y continué, dadas las distintas diferencias, etcétera, continué
hasta que renuncié al MIR en el año 78, 79, cuando ya se convoca las elecciones constituyentes, se realiza la constituyente y se crean las condiciones para un frente más amplio. Me incorporo al FOSEP, ¿no? Soy secretario de organización en el FOSEP y eso es parte de otra historia. Yo creo que lamentablemente la izquierda tiene una larga historia de divisiones, pero no hay que ver las divisiones como en términos solo negativos. En una de sus obras que es importante cuando configuran tendencias, grupos, pensamientos, líneas, porque esos son el preludio de la unidad, ¿no es cierto? O sea, lo más peligroso es no tener nada, no tener, ser amorfo, no tener posiciones, ¿no? Es un avance tener planteamientos, propuestas de estrategia, de táctica, de organización en una determinada situación. Y a partir de allí se va a dar un debate entre las distintas propuestas y se puede construir un nivel superior. Yo creo que el MIR significó un periodo histórico sumamente importante. Es digamos, la ruptura con el APRA, ¿no? El abandono de las tesis primigenias del APRA y el nacimiento de un partido aprista fuera del APRA que da a luz, se convierte en el MIR, en un partido marxista de izquierda revolucionaria, ¿no? Y que protagoniza una gesta de lucha revolucionaria que es el movimiento guerrillero del 65-66. Yo creo que eso es lo fundamental. Después de esto surge ya en la historia el movimiento de los militares, el 68, y a partir de los militares se crean otras condiciones históricas en las que surgen nuevas propuestas de unidad y de lucha. Ya hemos visto que a partir del 80 surge Izquierda Unida y a partir del 82 surge también pues la propuesta de Sendero Luminoso, el MRTA, etcétera, ¿no? Yo creo que sobre todo eso la izquierda tiene que hacer un gran balance. Yo creo que en lo que a mí respecta, sí soy un testigo y me tocó en suerte protagonizar en algunos aspectos la experiencia de los 60, que fue importante y fundamental. Para muchos, la gesta del MIR es el nacimiento de una nueva izquierda en el país, ¿no? Si la anterior fue el surgimiento de la izquierda del 20 al 30, APRA, PC, pues a partir de los 60 hay el surgimiento de una nueva izquierda que pasa pues por los partidos y movimientos que se han mencionado, ¿no? Efectivamente, ¿no? El partido mariateguista, el MIR unificado, la Izquierda Unida, todo eso. Yo creo que sobre todo eso hay que hacer un balance, es verdad. Lo importante ahora sería solamente terminar rematando una cosa. Al hablar de las guerrillas, nosotros por supuesto no estamos nada más alejados de nuestra intención levantar pues la lucha armada de los 60 como modelo para que la izquierda revolucionaria actual se organice y desarrolle
una nueva experiencia. No es eso, ¿no? Porque incluso en la lucha armada ya hemos aprendido que se puede hacer lucha armada ahora, incluso. De hecho, ahora mismo todavía hay gente equivocada o no, que sigue peleando contra las Fuerzas Armadas y ha aprendido a hacerlo. O sea que se puede aprender. En Colombia hemos visto cómo con toda la fuerza del imperialismo y de la represión, seguía existiendo las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional con miles de combatientes, ¿no? Y ha sido necesario un proceso de paz que ha llevado pues a esta apertura hoy día del gobierno de Petro, ¿no? Sí, Ahora bien, una última pregunta, compañero Ricardo, una última pregunta para cerrar. ¿Puede decirse que la historia del MIR termina cuando se funda el Partido Moreateísta en 1984? Porque ese partido oficialmente escribe que es la unión de 3 partidos, ¿no? El MIR unificado y Vanguardia Revolucionaria, que eran miembros de la UDP, oficiales de la UDP, Unidad Democrática Popular, que se formó a fines del año 77. Duró hasta el 84 como UDP. Esos 2 partidos más el Partido Comunista Revolucionario de Manuel Dangla, cuando se juntan en el Congreso el año 84, en el Congreso de octubre, se declaran en disolución esos partidos, y bueno, ya es otra historia la del Partido Unificado Moreateísta, ¿no? Y es otra historia. Se podría decir que con ese Congreso y la disolución termina la historia del MIR. no. Se podría decir, de repente, algunas palabras al respecto. No, yo creo que no se puede decir porque les pongo varios ejemplos. Hace algún tiempo estuve en Arequipa y en Arequipa me encontré que sigue existiendo un grupo de viejos compañeros que se llama MIR y que todavía sigue organizado y con fe en la revolución, a pesar de que está desvinculado de otras corrientes, ¿no? Eso muestra que la historia del MIR no ha terminado. Si uno va a Cusco y va al Valle de la Convención, va a encontrar que los campesinos han levantado en un paraje en pleno monte, levantado un monumento a De la Puente, porque piensan que allí están los restos de los guerrilleros. Y entonces hay cada año una manifestación de mucha gente, de los sindicatos campesinos, de las organizaciones populares, ¿no? En honor a los guerrilleros del 65. Y vemos que más allá del líder real, Luis de la Puente, hay un Luis de la Puente mito, ¿no? Sigue viviendo para los compañeros de esa remota parte del país. Entonces, no ha terminado. Yo quiero decir, ya como anécdota personal, que yo a mis años todavía sigo militando. Sigo militando en un partido, pequeño partido de la izquierda, que sería como el nieto del MIR, ¿no? Que se llama Pueblo Unido. Entonces, Pueblo Unido reúne a algunos pocos compañeros de mi época, a muchos compañeros de los 80 y 90 y otros compañeros que se han incorporado después y que son más modernos y que participan en las luchas populares actuales. Entonces, no tiene por qué morir. Yo creo que ya el MIR como entidad protagónica pues ha sido reemplazado por otras entidades, ¿no? Pero es importante que lo que quede del MIR
sea pues espíritu de lucha, y ese espíritu de lucha tiene que ser unitario. Que todos podemos aportar a que triunfe finalmente una revolución en el país, pero apoyando lo mejor de las propuestas y compañeros que militan en la izquierda, ¿no? Estamos obligados a eso por la historia. Gracias, compañero. Yo, de mi Palabra, parte, Héctor, las palabras finales. le agradezco su participación, agradezco a todos su participación. Yo sé que muchos quisieran preguntar, aportar. Va a haber otro momento en que ya nos vamos a hacer nosotros los preguntones, sino sencillamente lo dejamos abierto para que todos opinen y nos nutran con algunas de sus experiencias personales que imagino son muy ricas. De mi parte, agradecerle al compañero Ricardo Gadea, a todos los participantes, todos los que veo que han entrado, que están atentos, a informarles que dentro de 15 días seguimos con esta historia, porque no acaba, tenemos todavía para rato hasta llegar a nuestras épocas actuales, y los dejo con Edilberto para las palabras finales. Gracias de mi parte a todos. Muchísimas gracias, Héctor. Muchísimas gracias, compañero Ricardo. Muchísimas gracias, amigos, simpatizantes, militantes de la izquierda, en muchos de los casos, colectivos de izquierda, el movimiento de la lucha popular, ¿no? Del corazón zurdo. Nuestro programa se llama Palco Sur, desde el lado zurdo del corazón. Y sur con Z o zurdo. Este palco los tiene a ustedes de amigos y hacemos juntos el Palco Sur. Hacemos juntos esta historia de la izquierda peruana. Esto continúe. Decimos una vez que tiene el objetivo de hacer un programa que finalmente aterrice en un libro, con la transcripción de lo dicho y lo preguntado aquí en esto a cada uno de los que participan, se va, y con la corrección de ellos, ¿no? Se va a hacer un libro. Si hay 10 entrevistas, 10 capítulos. La idea es entregar, ¿no?, un libro sobre la izquierda peruana, hechura de los hacedores de la historia. Nosotros somos solo facilitadores. Ustedes son los que contribuyen a que esta historia sea real. Entonces, compañeros, y después de esto, este programa de 10 entrevistas, uno dice 10 entrevistas, digamos, puede ser de repente. La idea continúa, cada quincena hemos dicho, sí, cada 15 días, entre jueves y viernes. Tampoco podemos predecir exactamente los jueves porque la realidad está más allá que los buenos deseos. Vamos a hacer que sean los jueves, pero si no es posible, será el viernes de esa misma semana. 15 días estaremos juntos otra vez. Está invitado en principio el compañero Héctor Meja. Hablaremos sobre el Ejército de Liberación Nacional, ¿no? Un poco haciendo la cronología del proceso de la izquierda peruana. Un cuarto invitado sería el compañero Gustavo Espinosa Montesinos, para hablarnos sobre el PC y la crisis de 1964. La ruptura de 1964 hablaremos. Después estará Rolando Breña, tenemos más o menos entre los invitados para hablarnos sobre el maoísmo en los años 70 y toda esa época. Están 10 invitados que este Palco Sur, este programa, desde el lado sur del corazón, ¿no?, termine aterrizando un libro. Compañeros, muchísimas gracias por su atención. Buenas noches. Gracias a todos. Estamos ahí. Les avisamos próximamente. Muchas gracias a todos. Cuídense. Muy bien, gracias por la información, muy amables. Muchas Dios los gracias, bendiga a compañeros. todos. Dios los bendiga a Si todos, ¿no? Cordial saludo a todos. Antes de retirarnos, si pudiéramos una imagen, por favor, si su cámara puede abrirse antes de retirarnos, eso nos olvidamos, si pudiéramos, antes de retirarnos, si pudiéramos abrir, aunque se La retire el foto compañero. final. Abran sus Sí, la foto cámaras, final, por favor. de detalle. Todos. Sí, por favor, los que estamos con cámara, si hay dos, la foto final, ¿no? Si pudiéramos abrir la cámara todos, sería ideal. Todos los que puedan, evidentemente, y Todos los que quieran. puedan, ¿no? Sí, todos los que puedan. Estamos esperando, sí, estamos abriendo unos minutos más para abrir las cámaras, habilitar las cámaras. Bueno, entonces empezamos. 1, 2 y 3. Muchas gracias. Gracias. Gracias al compañero ponente. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, compañeros. Hasta la próxima. Próxima reunión. Gracias.
Muchas gracias, compañeros. Bueno, yo creo que, ¿no?